Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, ¿cómo están? Buen día. Nuevamente saludándoles de aquí desde el podcast de Varón Alfa. El día de hoy estoy muy contento nuevamente por el invitado, el varón que tenemos el día de hoy, un joven seguidor de Cristo, creador de contenido cristiano. Él es el creador del podcast The Locker Room Talk Show. Es un podcast, él nos va a platicar un poco más de él porque es un podcast que ha venido evolucionando, pero que la verdad me ha llamado muchísimo la atención y he empezado a escuchar varios de sus episodios. Y fue un episodio en especial que me llamó mucho la atención, y que es el tema del día de hoy. Pero voy a dejar que Gabriel nos platique un poquito de él y de su podcast de Locker Room Talk Show. Hola, Gabo, buenas noches ya en República Dominicana, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Oscar? De verdad, un placer, un privilegio que me hayas invitado, de verdad, desde que comencé a ver tu perfil, yo me quedo como que, wow, ok, hay otros como yo, hay otros hombres que están luchando por ser mejores hombres, hay otros hombres que están queriendo crear contenido que nos ilumine, que nos llene, y por eso me sentí muy, muy, muy contento por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí. Gracias por la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel López, soy de República Dominicana, creador del podcast The Locker Room Talk Show. Gracias, Gabo. La verdad es que he estado siguiendo tu podcast últimamente, me ha encantado, me ha gustado mucho la sinceridad con la que te expresas, esos episodios que llaman After Dark, ¿no? Que es como realmente un escaparate de sinceridad y toda la serie de masculinidad, etcétera. Y fue con ese mismo, en esa búsqueda de tu podcast y estar viendo los episodios, que me encontré con un podcast que me encantó, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, que en realidad es el tema del día de hoy. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más, Gabo, de tu experiencia como podcaster y de dónde nace esta inquietud por crear The Locker Room Talk Show. Bueno, The Locker Room Talk Show nace como un capricho, realmente nace como una búsqueda de respuestas a preguntas sobre la cultura cristiana, el por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, por qué hablamos como hablamos. Y esta búsqueda de preguntas y respuestas comenzó a unirse mucho en mi búsqueda de identidad, tanto como hombre como cristiano. Comencé a crear contenido ya hace 2 años. De la nada, luego de haber orado varias semanas y buscando consejos en varias personas. Una persona me inspiró a buscar el podcast de Joe Rogan. El podcast se llama The Joe Rogan Experience y me mencionó algo interesante que me decía, Gabriel, tú puedes ser el Joe Rogan cristiano. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Hoy en día ya no busco ser el Joe Rogan cristiano, pero en el principio fue muy motivador el poder que personas me compararan, vamos a decir, con ese mismo nivel de carisma, ese mismo nivel de agresividad y honestidad, de que pudiera emular a ese comunicador de diversas maneras en el ambiente cristiano, que es muy raro. Todos estamos acostumbrados al cristiano que habla pausado, Dios te bendiga, con un vocabulario un poquito más rebuscado. Pero poder entonces, vamos a decir, soltar mi personalidad un poquito más, me ha ayudado muchísimo a poder descubrir mi identidad, primero que todo en Cristo, celebrar cómo Dios me creó, pero al mismo tiempo madurar muchísimo, porque así como dejas salir tu personalidad, dejas salir mucho de tu carne. Y ha sido una gran oportunidad para poder crecer como persona. Tu podcast ha venido generando una transformación tanto en ti como en el formato de tu podcast. Puede ser que en algunos temas hayas podido ser hasta un poco incómodo para algunos oyentes y todo.
¿En qué proceso estás, Gabo, de esto? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué viene nuevo para tu podcast? Antes de entrar ya en el tema del día de hoy. Mira, como todo en la vida, la base de todo lo que hacemos es la motivación de nuestro corazón. En un principio te confieso, mano, que muchas de esas preguntas que yo buscaba o esas respuestas que intentaba, vamos a decir, develar o revelar como nuevas, venía con cierto desdén y cierta amargura a la iglesia. Yo creo que es el cambio principal que viene con el show, el cambio de El Corazón de Gabriel López, que viene con un corazón más de enfrentamiento a la iglesia, sino viene de amor a la iglesia, de deseo de edificación a la iglesia, de hablar, que en vez de hablar más de los problemas que hay en la iglesia, debemos de hablar de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es lo que une la iglesia, de que comenzar más a escuchar historias reales, de personas reales que nos edifiquen, más que de hablar de simplemente problemas. El hecho de poder entender que madurar significa dejar atrás tu carne, no tu personalidad, pero sí tu carne, para dejar que sea Cristo quien tome el control completamente de ti y a través de tu personalidad resaltarlo a él, resaltar sus atributos, resaltar la gracia y sabiduría general y específica que él dio a cada uno de nosotros con respecto a tantos temas, no solamente teológicos, sino también de la vida, que hablemos de tecnología, que hablemos de dinero, que hablemos de relaciones, pero desde un punto de vista que glorifique a Dios y que nos haga madurar a nosotros. Eso es lo que viene nuevo. Wow. Les recomiendo mucho que busquen The Locker Room Talk Show y vean a Gabriel, lo escuchen en su podcast. Les va a ser de mucha bendición, sobre todo para muchos jóvenes. Yo te felicito, Gabo, porque es una postura muy valiente en la que has tomado el de llevar edificación a esta nueva generación, a generación de jóvenes de tu edad, y que se hablen estos temas de una manera cristocéntrica. La verdad te felicito, te bendigo y espero que siga creciendo muchísimo tu podcast y que llegues a muchos jóvenes, a muchos hombres y también a mujeres con este podcast. Ya sé que inicias tu 5ª temporada. Así es. La inicio en octubre, todavía no les voy a decir el día porque vamos a hacer varias sorpresitas, pero en octubre, todo el mes de octubre, estén pendientes que estaremos sacando el primer episodio de la temporada número 5. Wow, excelente. Y bueno, escuchando el podcast de Gabo, me encontré con un episodio que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Lo escuché en ese mismo momento que lo vi y una vez que lo escuché completamente, dije, no, esto lo tengo que traer para Varón Alfa, porque va como anillo al dedo a todo el movimiento y todo el esfuerzo y todo el propósito de Varón Alfa, que es el de incentivar y el de llevar la masculinidad bíblica a muchos hombres de esta generación. Y me llamó muchísimo la atención el título y yo quise básicamente invitarte, Gabo, para que nos hables de esto, porque algunos de estos términos son términos que son tendencia ahorita, pero a lo mejor para hombres un poco ya más de mi edad pueden ser desconocidos, pero porque honestamente digo, yo conocía de manera general, ¿verdad? Esta tendencia que venía, pero muchos de los términos que tú mencionas yo los desconocía. Por ejemplo, platícanos qué es el movimiento Red Pill o pastilla roja. El tema del día de hoy es ¿no? Vamos a hablar de masculinidad Red Pill, masculinidad tóxica y masculinidad bíblica. Y quiero que tú nos platiques de qué se tratan estos movimientos, estas filosofías, iniciando con esta primera del movimiento Red Pill. ¿Qué es el Red Pill? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus términos? Bien, antes de dar la definición, tenemos que señalar una realidad. El movimiento feminista está dominando el mundo o ha dominado el mundo. Y vamos a decir, una afirmación de la cual no se habla mucho es otra realidad de que lamentablemente nosotros los hombres creamos el feminismo.
Eso es algo de lo que no se habla mucho y no se quiere reconocer. La causa por la cual la mujer ha decidido tomar las riendas de su vida a nivel de salir de su rol establecido por Dios para tomar parte en los roles que se supone que están primariamente adjudicados a los hombres y buscar, digamos, el mismo reconocimiento, recompensas y metas y logros que un hombre debería buscar en la vida, dígase, posiciones altas, grandes sumas de dinero, y me voy hasta más lejos, hasta múltiples parejas sexuales, es el hecho de que nosotros los hombres, a través del tiempo, dígase, para poner un estimado, desde la década de los 60 hasta ahora, dígase, inicio de la revolución sexual del siglo XX, hemos perdido nuestro rol y tanto el mundo, la sociedad, el sistema y nuestro pecado nos ha alejado completamente de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Gracias al Internet, porque por el Internet que podemos hacer todo y tenemos esta gran masa de información, se ha venido detectando esta necesidad que tiene el hombre desde una manera natural, digamos, distorsionada, de volver a tomar la posición que tenía antes. Vemos muchos hombres quejándose de que las mujeres están tomando sus posiciones, de que las mujeres no lo están sirviendo como antes, de que algo está mal, de que hay un desbalance social. Y aquí nace lo que llamamos el movimiento Red Pill. Primero comenzamos con el término Red Pill. El término Red Pill, para aquellos que les gustan las películas, viene de la película The Matrix. Ustedes se acuerdan esa escena con Morfeo que le presenta a Neo las dos pastillas, la pastilla azul y la pastilla roja. La pastilla azul, tomas la pastilla azul y vuelves a tu mundo feliz, vuelves a tu vida normal, sigues disfrutando, toma la pastilla roja y vas a conocer realmente la realidad de lo que está pasando. Vas a salir del agujero de conejo y vas a poder ver. El término, ese término comenzó a utilizarse en la plataforma Reddit, ese foro. Eso es un hoyo negro, tú no sabes qué tú te vas a encontrar en Reddit, pero comienza desde técnicamente 2013 aproximadamente. Comienza como un foro de hombres que buscan consejos para seducir mujeres. Ese es el inicio del Red Pill. Y comienzan a añadirse, vamos a decir, ciertos estratos de filosofía social o psicología social, digamos, en el hecho de cuál es la estructura social de la masculinidad, cuál es la estructura social de la feminidad, en el hecho de que desea de una manera u otra, digamos que desea, vamos a decir, optimizar el valor, ciertos valores antiguos de los hombres, como por ejemplo, el Red Pill comenzó a desarrollar 4 pilares fundamentales. Que según ellos se supone que la masculinidad debe tener, que son atractivo físico, dinero, logros y metas y la capacidad de conseguir mujeres. Una vez tú comienzas a desarrollar estos 4 pilares, tú vas a comenzar entonces a florecer como hombre, como se supone que la sociedad debe de ver al hombre. Aquí comienza entonces la utilización de términos que son usualmente adjudicados a la zoología, macho alfa, macho beta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Entendemos, todo lo que hemos visto Discovery Channel, que el macho alfa es aquel, vamos a decir, es la cabeza de la manada. Es el macho principal, es el más fuerte y es el que tiene acceso a todas las hembras para su reproducción, en este caso. Los machos beta son aquellos machos más jóvenes o más viejos, aquellos o más débiles que le siguen al macho alfa y que técnicamente, tanto a nivel de comida y a nivel sexual, son los que reciben las obras del macho alfa. ¿Qué pasa? Hemos estado tomando estos mismos términos y adjudicándolos a la dinámica social de las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y hemos desarrollado una serie de términos dentro de la misma cultura Red Pill para
vamos a decir, para definir ciertas personas. Por ejemplo, el macho alfa es aquel, así como hemos tenido la definición Discovery Channel, el macho alfa es aquel hombre físicamente activo, financieramente pudiente, financieramente estable, socialmente alto, socialmente cómodo y con la suficiente capacidad seductora como para atraer una cierta cantidad de mujeres. Ok. Sí, entonces el movimiento Red Pill está enfocado básicamente a las mismas necesidades del alfa animal, ¿no? Que es básicamente reproducción y estatus. Estatus, definitivamente. Y técnicamente, si tú te das cuenta, el hombre natural se maneja de la misma manera. O sea, vemos a nuestro alrededor y vemos cuáles son, por ejemplo, los grandes modelos a seguir masculinos que tenemos, que usualmente son deportistas, gurús tecnológicos y cantantes urbanos. Y los tres poseen una o varias de esas 4 características. Tienen el dinero, tienen el estatus, tienen la capacidad física o el atractivo físico y tienen las mujeres. Uh-huh. En este caso, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra propia naturaleza, o sea, todavía no hemos entrado ni siquiera a contenido bíblico, vamos a pensar como hombre natural. O sea, tenemos que ser honestos a nosotros darnos cuenta de que naturalmente estamos llamados, o sea, somos muy tentados a eso mismo. Yo quiero ser, y lo vemos desde que somos chiquitos, cuando estamos jugando fútbol en la esquina, queremos ser el centro delantero que mete todos los goles. Cuando estamos en la secundaria, queremos ser aquel que conquista a la niña linda de la escuela. Queremos ahorrar todo para poder comprarnos los últimos tenis. Queremos que nos conozcan en el barrio, queremos ser los más populares en la escuela, incluso hasta nos peleamos por eso. Y digamos que estas características las arrastramos a través del tiempo y la ponemos en un pedestal al punto de la idolatría. Y a esa idolatría, a estos 4 pilares que son dinero, estatus, atractivo físico y capacidad de seducción, le metemos el Red Pill, le mete, vamos a decir, este sentimiento de misandria, ¿sabe? Esta victimización moderna en la cual, por causa del feminismo, o sea, para que veas cómo se volteó la torta, son los hombres que se sienten víctimas de la opresión feminista sobre ellos. Por lo tanto, tú vas a ver muchos Red Pills que usualmente en esas páginas de Reddit, que las están baneando, por cierto, las están censurando, vas a ver a muchos simpatizantes de la extrema derecha, vas a ver a muchos simpatizantes, por ejemplo, del presidente Donald Trump, vas a ver a muchos simpatizantes de tendencias políticas antiprogresistas completamente, llegando al punto de utilizar, vamos a decir, estas tácticas de seducción primariamente como una manera de venganza contra las mujeres, ya que las mujeres son el enemigo, o vamos a decir, técnicamente simplemente quieren perpetuar el estereotipo del hombre perro, como quien dice, porque utilizan estas tácticas para conseguir mujeres y más mujeres, aumentar el estatus, aumentar el dinero y simplemente proyectarse como precisamente eso, va a ganar redundancia, como ese macho alfa que no necesita más nada. Es un tipo de movimiento de venganza en contra del otro movimiento de feminismo que a la vez es una venganza del machismo, ¿verdad? Es como el feminismo es una venganza del machismo y el Red Pill es una venganza del feminismo, y esta venganza se basa en aprender todas las técnicas para seducir, para volver a dominar, pero con el objetivo equivocado, ¿verdad? Que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Uh-huh. Perfecto. Que conste, esa es un ala del Red Pill. Es un ala. Usualmente son 2 alas del Red Pill, pero esta es una. Okay. Que es la que se victimiza y la que las mujeres no sirven, las mujeres son esto, las mujeres son simplemente vamos a utilizarlas, las mujeres, o
sea, cuando tú comienzas a ver precisamente, o sea, me encantaría compartirte un post de una página muy famosa aquí en Instagram, se llama Red Pills for Men, para que veas cómo, por ejemplo, un hombre natural piensa con respecto a la mujer. O sea, es impresionante. Por ejemplo, esto es lo que dice uno de los bloggers más famosos con respecto al Red Pill, se llama Heartist. Dice, el matrimonio es un mecanismo social diseñado para intercambiar sexo por servidumbre. Esta es la mentalidad del hombre Red Pill con respecto al matrimonio. Por ejemplo, esto dice otro blogger muy famoso llamado Rollo Tomasi. Por más de 50 años, la directiva primaria del feminismo ha guiado a la mujer a buscar el ideal de la mujer fuerte e independiente. Este ideal es la zanahoria que impulsa a la mula a empujar la carreta. Es un ideal que nunca será obtenido, porque si este fuera el fin a obtener del feminismo, es un mecanismo de autoperpetuación que nunca va a obtenerse. Así piensa el Red Pill con respecto al feminismo, a la mujer. Por ejemplo, otro quote que me sorprende muchísimo. La mujer gritará más alto mientras más cerca estés de exponer sus vulnerabilidades en el mercado sexual. O sea, técnicamente el Red Pill está utilizando, esa ala del Red Pill utiliza los mecanismos sociales para entender, primero que todo, el availability sexual de una mujer. Por ejemplo, hablan mucho de la mujer que desea estar con un alfa porque no soportan los beta. Paréntesis, el macho beta es aquel que siempre está pasivo, que no hace muchas cosas, es definido como el nice guy, el famoso nice guy, el buen tipo que siempre escucha, que siempre está disponible. Sí, es el otro lado del espectro, claro. Exactamente, es el macho beta. Usualmente utilizan a la mujer como punto de referencia si desea estar con un alfa o un beta. Señalan, vamos a decir, también la promiscuidad de la mujer de una manera muy hipócrita. Porque para el varón Red Pill, el tener muchas mujeres es obvio, pero no soporta que una mujer sea promiscua y al igual que ellos tengan muchas parejas sexuales. De hecho, lo condenan públicamente. Ven como algo natural que el macho alfa tenga muchas mujeres, tenga mucha accesibilidad sexual, pero que una mujer dentro de un rango de edad sea considerada, por ejemplo, una mujer promiscua. Una ramera, lo cual es un poco hipócrita. Sabemos que ambos están mal, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer en ese sentido, pero aquí lo que estamos observando, pues es la hipocresía de este movimiento, ¿no? Al buscar eso para el hombre y condenarlo para la mujer. Ok, ¿y cuál es la otra ala del Red Pill? Mira, la otra ala del Red Pill es un ala bastante conservadora, ya que toma elementos clásicos, elementos literarios clásicos, filosofía clásica, dígase. Esta ala del Red Pill, o ni siquiera se consideran Red Pill, sino se consideran más o menos un alpha masculinity, una masculinidad alfa. Es vamos a decir, es una corriente que utiliza mucho, que saca mucho del estoicismo clásico romano, dígase Marco Aurelio, filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates, autores ya un poco más modernos como Friedrich Nietzsche, incluso de nuestra era como Thomas Sowell, el psicólogo Jordan Peterson. Se basan mucho en el estoicismo, principalmente abogan por el desarrollo integral del hombre, dígase, en sus finanzas, en su mundo interior, en su condición física, no para atraer, sino hacia el lado de la salud y la fuerza. Enfocan mucho en el desarrollo de la masculinidad en pos de tener hijos.
y favorece mucho más el matrimonio que la Red Pill. Tiene, vamos a decir, una connotación de, vamos a decir, un awareness social de las carencias que tenemos ahora mismo como sociedad por causa de la crisis masculina. Las estadísticas están en todos lados, como la gran mayor, más de un 80%, más de un 70% de los presos son hijos de madres solteras. Más de un 60% de los school dropouts son niños de madres solteras o con un solo padre. La gran mayoría de los suicidios, más de un 90% de los suicidios son hombres. Más de un 90% de las overdose son hombres. Y que todos tienen en común es la falta de la figura paterna en sus vidas. Entonces, esta ala del alpha masculinity, digamos que es muy antropocéntrica, es muy centrada en el desarrollo del hombre, muy cercana a la hipótesis del mismo Nietzsche, del Übermensch, el superhombre, donde técnicamente el hombre es el dueño de su destino y quien tiene que buscar el desarrollo personal de toda su vida para poder crecer y no depender simplemente para poner un ejemplo, no depender simplemente del amor de una mujer o de la atención de una mujer, no depender simplemente de un trabajo X o por no seguir su pasión o su vocación. O sea, es un área de la cual, siendo equilibrados, se puede aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo es muy fácil arrastrarse si no tenemos un ancla bíblica que nos sostenga en la verdad. Es muy fácil dejarse llevar por esta ola del alpha masculinity, porque es muy filosófica, tiene mucho pensamiento sublime y te ayuda a desarrollar tu mente y tu personalidad, pero se puede poner... Este movimiento, digamos, de una masculinidad más regulada, más enfocada en un crecimiento del hombre per se, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser hombre, no está tan enfocada a un propósito sexual y de dominio tal cual, pero le falta esta parte, ¿no? Que eso es lo que quisiera llegar en un momento. Sin embargo, antes de movernos a esa parte, Gabo, me gustaría que nos ayudaras a comprender dónde entra esta parte de la masculinidad tóxica en todo esto, ¿no? ¿A qué se refiere este movimiento, este término que también se ha puesto de moda un poco junto con todo esto? Mira, a mí me encanta esa palabrita y a mis conocidas progres y feministas, a mí me encanta bromear mucho con ella, me encanta utilizar la ironía porque, o sea, cuando pensamos en el concepto tóxico, pensamos en todo aquello que me quite la paz, vamos a decirlo, por ponerlo de una manera, vamos a decir, aérea. Entonces, tenemos que entender dos cosas. Uno, ¿qué es lo tóxico de la masculinidad? Y dos, ¿quién dice qué es lo tóxico? Son dos cosas completamente diferentes, pero que tenemos que tener muy claro. ¿A qué muchas personas llaman masculinidad tóxica? ¿O que podemos decir que es masculinidad tóxica? Bueno, un hombre celoso es tóxico. Un hombre controlador definitivamente es tóxico. Un hombre misógino que no ve a la mujer como brazo frágil ni como coheredera de la gracia en Cristo, eso es un hombre tóxico. Un hombre pasivo-agresivo es un hombre tóxico. Un hombre que utiliza la mentira, el engaño, la manipulación, es un hombre tóxico. Estamos completamente de acuerdo con eso, que eso son tendencias y características que toda mujer debe evitar en un hombre y que todo hombre debe pedirle a Dios que lo libere. Estamos completamente de acuerdo con eso. Okay. Pero, aquí viene el gran pero. Estamos viendo una tendencia en redes sociales, específicamente de estas pseudofeministas que no pasan de 18 años, que simplemente porque ven un post ya se creen que saben todo. Que creen, incluso, o sea, en serio, vamos a poner las cosas como son, o sea, es digno de risa, es digno de risa. Ok. Entonces, y lamentablemente vemos cómo este comportamiento se va academizando. Vemos tantos departamentos de género en universidades que están dando charlas y metiendo en clases.
que están considerando cosas tan esenciales y tan naturales del hombre como tóxicos. Por ejemplo, las competencias de los hombres, hay mujeres y libros que hablan de la toxicidad de la competencia entre los hombres. ¿Que el hombre sea competitivo es tóxico? Yo creo que no. Ya, ok. Yo creo que es una tendencia natural entre nosotros de querer ver quién es más fuerte, de querer de querer ver quién corre más rápido, quién mueve esto más. Es natural en nosotros. Por ejemplo, esa agresividad natural que tenemos nosotros, vamos a decir, esta sobredosis de testosterona, ¿la ven como tóxica? La atracción natural del hombre a una mujer con buen cuerpo, ¿la consideran tóxica? La tendencia al hombre de ser protector con la mujer, de querer protegerla, de querer estar ahí como principal línea de defensa, ¿la ven como tóxica? Porque no, igualdad, yo también puedo. ¿Me entiendes? Cosas Hay una como tendencia, abrir la puerta, sí, pagar la cuenta. tóxico. Hay líneas de pensamiento que creen que tú pagas las cuentas y está siendo tóxico porque está siendo posesivo sobre mi persona. O sea, ¿qué pasa? O sea, estamos viendo tantas tendencias a minimizar, a anular, a censurar, a cancelar, esa es la palabrita de moda, tendencias que nos hacen lo que somos. Por ejemplo, me encanta un libro, y quiero recomendarlo aquí a todos los que te siguen. El libro Revolución Sexual, del pastor Miguel Núñez y su esposa Katy Geraldi. Okay. Es una maravilla, porque ambos, siendo médicos y de los mejores médicos de Latinoamérica, presentan la sexualidad humana, tanto femenina como masculina, desde el aspecto científico y el aspecto espiritual. Y me encanta cómo ambos entran en los temas endocrinos, dígase, de las hormonas masculinas, las hormonas femeninas, el cableado en el cerebro de ambos. Señores, somos tan diferentes el uno al otro. O sea, la creación de Dios es tan completa y tan maravillosa y tan inescrutable, que nos hizo tan diferentes para que precisamente seamos el complemento perfecto. Claro. Pero queremos, ahora mismo hay esta ola progresista quiere cortar esas diferencias y crear una igualdad que, por más que se force, por más que las Naciones Unidas quieran forzar, por más que la comunidad LGBT quiera forzar, por más que la comunidad feminista quiera forzar, no va a ser de beneficio a la sociedad. No es natural. No he leído el libro, ahorita mismo lo voy a buscar, pero me imagino entonces, por lo que platicas, que el libro te muestra ambas partes. Científicamente te demuestra las diferencias entre hombre y mujer, y espiritualmente te lo respalda bíblicamente. Es una joya de libro, recomendado 100% a todos. Se lo recomiendo a solteros para que puedan entender a las mujeres en el futuro. Se lo recomiendo a parejas para que puedan reflejarse el uno al otro, sus vivencias personales. Se los recomiendo a casados para que puedan fortalecer su matrimonio. Se lo recomiendo a padres para que puedan enseñar a sus hijos en buena doctrina, en sana doctrina y en facts, en hechos reales y científicos. Y para maestros de escuela dominical que puedan también, pastores que puedan fortalecer sus sermones. Y señores, necesitamos más este tipo de contenido. Entonces, para volver al tema, esta toxicidad tenemos que reconocer que hay dos lados de la misma moneda. Hay un lado que es cierto y un lado que no. Y para atarlo a la primera premisa que dije, de que el hombre creó el feminismo precisamente por esa toxicidad, por esta violencia, este abuso, este abuso de autoridad, este abuso de poder. Y definitivamente esto no es más que, primero que todo, el pecado y la distorsión del diseño de Dios. Cuando Dios nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Cristo se dio por la iglesia. Hay muchos hombres que ni siquiera quieren darle permiso a la mujer para que salga a la calle, por poner un ejemplo. Y tenemos esta tendencia más marcada porque estamos en Latinoamérica, mano. O sea, el hombre latinoamericano es el macho, el patrón, el hombre de pelo en pecho, como decimos aquí en Dominicana, el que nadie le toma por tonto, ¿sabes? El que tiene que dominar en base a qué tan alto hable, a qué tan imponente esté, a si tiene una pistola al lado, ¿no? Si tiene un buen carro, si tiene una buena hembra o buenas hembras al lado. O
sea, nosotros tenemos una generación que ha sido, por ejemplo, la generación de mis padres, que ha sido moldeada por ese ideal de masculinidad. El hombre de pelo en pecho, barba, voz fuerte, imponente, que se da a respetar y no tiene que respetar al otro. Pero asimismo, mi generación, que está influenciada por los Bad Bunny, por los Wisin y Yandel, por los Don Omar, por los peloteros de grandes ligas con las cadenas y los carros, y por los actores porno que ven casi todos los días, lamentablemente. Entonces, no podemos negar de que lamentablemente nos faltan modelos a seguir de hombres en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel incluso deportivo, a nivel espiritual, a nivel académico. Estamos más adoctrinados por la pornografía y por los videos musicales, sí, por las películas, que cualquier otra cosa. Entonces, esta masculinidad tóxica o llamada tóxica, básicamente depende de quién la esté promoviendo, ¿no? Si es por un lado puede ser cierta, ¿verdad? Puede ser cierta, puede haber hombres tóxicos que malutilizan ese liderazgo que Dios ha puesto sobre el hombre para ser tóxicos sobre las mujeres en cosas como lo decías ahorita, el abuso, violencia, cosas extremas en ese sentido. Y está la otra toxicidad o la acusación de toxicidad de parte de este otro movimiento extremo feminista, que todo lo que el hombre hace por ser hombre lo llaman tóxico. Dígase desde el tratar de proteger a su mujer, pagar la cuenta, abrir la puerta del coche, etc. Entonces, ¿cuál crees tú, Gabo, que es el principal problema con estas filosofías? Tanto la extremista de Red Pill como la más conservadora del alpha masculinity, como le llamamos, ¿no? ¿Cuál es el principal problema con estas filosofías? ¿Qué es lo que les falta? Lo que les falta es el evangelio. Esa es mi respuesta. Es la respuesta que puedo darle a todo el mundo, es la respuesta que puedo darle en cualquier auditorio, a cualquier persona. ¿Qué pasa? La masculinidad Red Pill es más fácil de cancelar, porque, o sea, es un grupo técnicamente, lo digo sin problema, es un grupo de niños resentidos que no recibieron atención femenina en su adolescencia y que quieren utilizar tácticas y escaramuzas para aprovecharse sexualmente y llenarse el ego. No es otra cosa. O sea, vamos a poner las cosas como son. Quiero sentirme hombre porque tuve sexo con 5 mujeres este fin de semana. O sea, ¿Qué masculinidad es esa? O sea, ya tú eres más hombre porque estás replicando lo que ves en las páginas porno. O sea, eso no es masculinidad. Pero, si a eso nos vamos y pasamos la página, vamos al movimiento de Alpha Masculinity. Algo sí te puedo decir claramente. Que tú vayas al gimnasio y estés en la mejor forma de tu vida, no te hace un macho alfa. Que tengas un portafolio en stocks y en bitcoins y tengas tus finanzas a punto y que tengas una serie de income genial, tampoco te hace un macho alfa. Que seas socialmente estable y que tengas un círculo social genial, que puedas tener conexiones a cualquier cosa, no te hace un macho alfa. Que tú tengas a una mujer sumisa y femenina a tu lado que desee estar contigo, tampoco te hace un macho alfa. Al final de cuentas, nosotros tenemos que aprender que primero tenemos que ser antes de hacer y antes de tener. Si nosotros no somos, no vale la pena lo que hagamos, porque lo que hablamos no va a coincidir con lo que hacemos o cómo vivimos. Y ahí entra el gran problema incluso de muchísimos cristianos. Y te lo digo por experiencia, eso me pasó a mí en mi primer año con el podcast. Hablaba mucho, vivía poco. Y tuve entonces que echar para atrás, arrepentirme y pedir ayuda y poder entonces darme cuenta que yo tengo que ser antes de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, especialmente de la comunidad Alpha Masculinity, que también digo aquí, hay tanto material bueno que podemos aprender de ellos. Hay tanta gracia común, como dice la palabra, retener lo bueno, desechar lo malo, pero retener lo bueno. Señores, tenemos los libros de Jordan Peterson que son excelentes.
Tenemos también, por ejemplo, un libro que quiero recomendar que habla bastante de la crisis masculina, que se llama The Boy Crisis, de Warren Farrell. Lo recomiendo. Habla estadísticas de qué es lo que está pasando, con la crisis de los niños que hay en el mundo entero. También está el autor Mark Manson, muy bueno también muy recomendado. Y no está mal tampoco leerte los libros de pensadores como Marco Aurelio, Sócrates, filosofía clásica. No está mal nutrir tu mente Correcto. de buen contenido que te haga pensar y que te haga, vamos a decir, razonar. Pero el gran problema, como decía anteriormente, es cuando te enfocas en eso y te olvidas del evangelio. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Uno, quien sabe cómo debe actuar el hombre es quien creó al hombre, que es Dios. Y número dos, tenemos el ejemplo del hombre perfecto, Cristo Jesús, que vino a la tierra y nunca pecó. O sea, tenemos las dos grandes referencias que todo hombre debería vivir. Y yo creo que eso es lo que le falta al movimiento Red Pill, que está muy bien que tú te enfoques. O sea, yo personalmente, yo por ejemplo, soy un fan de el fitness. Yo a todo el mundo que tengo a mi alrededor le recomiendo, específicamente a los hombres, vayan al gimnasio. Trabajen en su forma física, trabajen en hacerse fuertes, trabajen en mejorar su salud, en bajar de peso, trabajen en crear un cuerpo atlético y capaz de proteger a las personas a su alrededor. Me enfoco mucho también en el conocimiento con los libros. Lee, conviértete en un guerrero pensador, conviértete en un guerrero físicamente y en un filósofo mentalmente. Pero cuando tú despejas esa ecuación y te vas a quedar sin un propósito todavía, porque no te has acercado a tu creador, no te has acercado a quien le da propósito y quien le da el norte a tu vida. O sea, todo lo que hacemos, debemos de hacerlo para glorificar a Dios en la tierra, para reflejar su gloria. Y lamentablemente el movimiento Red Pill no lo hace. El movimiento Alpha Masculinity se queda corto. En tantas cosas. Tiene un buen norte, pero su meta es exaltar al hombre, no a Dios. Entonces aquí entra el evangelio, aquí entra el cristianismo, aquí entra la vida de Cristo, cuando Él te dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Ahí tú te das cuenta el core de la identidad masculina. Correcto. El hombre vino a dar. Correcto. Nosotros estamos aquí, primero que todo, para cuidar del huerto del Edén que Dios nos dio a nuestro alrededor, sea lo que sea. Estamos aquí para proveer, estamos aquí para proteger, estamos aquí para liderar espiritualmente como sacerdotes. Yo siempre digo, he aprendido en estos últimos meses que el ser hombre, el haber nacido varón, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un privilegio. Así es. Y yo soy de los que creo que en la iglesia no se dice mucho eso. Yo quiero que muchos pastores comiencen a decir que el ser hombre es un privilegio. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente es algo que lo veo a cada rato. Muchas mujeres se quejan de nosotros los hombres en la iglesia. ¿Dónde están los hombres? Que asuman su liderazgo, que asuman su rol. Y nos dan esa caña ahí todo el tiempo. Ustedes los hombres tan lentos, no sirven, tan mal. Es cierto. No vamos a tapar el sol con un dedo. Okay. Pero yo creo que a nosotros los hombres se nos olvida el gran llamado que tenemos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú vas a Efesios 5, al hombre se le compara con Cristo. A quien nosotros reflejamos es a Cristo. A quien nosotros reflejamos es a Dios. ¿Tú sabes? Entonces, el hecho de poder, primero que todo, ser hechos a imagen y semejanza de Dios con toda la capacidad de sentir, crear, amar que tenemos al igual que Dios. Y nos da esta gran representación del amor de Dios, que es el matrimonio. O sea, vamos incluso hasta irnos más lejos, Oscar.
Cuando Dios creó a la primera pareja, Dios no creó la iglesia, fue el matrimonio. Cierto. La primera institución social creada por Dios no fue la iglesia, fue el matrimonio. Ahí tú ves la importancia a los ojos de Dios, de que cada quien cumpla su rol, de que cada uno tenga claro cuál es su propósito claro, individual y general como género que tiene. Y eso se ha perdido. Lamentablemente, los hombres estamos pasivos. Es cierto lo que dicen nuestras hermanas en las iglesias. Habemos muchachos en edad de matrimonio que están todavía pensando en videojuegos, que están todavía pensando en el fútbol, que están todavía pensando en el nuevo cartucho que me voy a comprar, en los tenis que me voy a comprar. Pero no están pensando en tener una familia, no están pensando en obtener un mejor trabajo para poder suplir mejor, no están pensando ni siquiera en esas cosas secundarias que piensa el alpha masculinity. No piensan en su físico, no piensan en alimentar su mente con libros y nuevas formas de pensar, no piensan en avanzar económicamente, no piensan en mejorar socialmente. O sea, estamos lamentablemente en una sociedad de adultocentes, tanto social como espiritualmente. ¿Cómo dijiste? ¿Adultocentes? Adultocentes, definitivamente. O sea, hombres de 30 años. O sea, viejo, tú no te imaginas la cantidad de hermanas que pasan los 30 solteras, que en el mismo podcast y a mi alrededor me dicen, viejo, tengo 35, tengo 36, estoy viendo en mi iglesia y lo que hay es puro niño, pero de tu edad. Sí, de mi edad, y son puros niños. Hay una crisis masculina. Sí, la hay. Porque estamos tan asustados de tomar nuestro rol. ¿Tú sabes por qué? Porque si tomamos nuestro rol, vamos a perder nuestra comodidad. Pues yo te felicito, Gabo, porque me da mucho gusto. Antes de que empezara el podcast, te preguntaba tu edad. Y me da mucho gusto que jóvenes como tú estén tomando ese liderazgo y estén hablando estas cosas públicamente y denunciando públicamente esa necesidad y esa pasividad de esta nueva generación. Y no necesariamente me refiero a tu generación, estoy hablando de mi generación, que es 10 años más adelante. Inclusive me atrevería a decir que viene desde otros 10 años más adelante. Como decías ahorita, nuestros padres crecieron bajo una generación que veía la masculinidad como pues una ventaja de poder sobre la mujer, y hubo un abuso en ese poder, hubo un abuso en ese rol de liderazgo que tuvo consecuencias que ahora estamos viviendo y que nos llevaron desde un espectro del hombre abusivo y machista ahora a toda esta ola que empuja una agenda, como decías ahorita, ¿no? De anular la masculinidad para igualarla a la mujer. Y yo lo he comentado anteriormente en algún otro video. No somos iguales ante Dios. Somos igual de importantes, pero nuestros propósitos son totalmente distintos. Nuestros roles son distintos. Nuestras necesidades son distintas. Nuestras capacidades son distintas. Y te felicito porque desde tu trinchera, desde tu podcast, desde tu círculo social estás empujando contracorriente, y eso es lo que tratamos de hacer también aquí en Varón Alfa, el buscar generar esa masculinidad, no generarla, de empujarla, de volver a meterla en una conversación en que se hable de esto. Y de guiar a esos hombres que estén distraídos, que estén buscando, es decir, ok, si tomo ese rol de hombre me van a decir machista, pero si no lo tomo, mi mujer va a tomar el liderazgo y no va a llegar a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, no? Y la Biblia nos habla de todo esto y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ahora solo faltan las voces que nos digan lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces te felicito, Gabo, por esto. La verdad ha sido un tema muy interesante, conocer todos estos términos y conceptos, sobre todo los que están un poco más de moda y que no son nada nuevo, simplemente tal vez la terminología es nueva, pero son conceptos que son históricamente han existido por generaciones. Entonces, no sé si quieras darnos un mensaje por último para ir terminando el episodio. Bueno, ¿qué puedo decir? Uno,
Regresa a Dios, viejo. Hay que regresar al Edén. Adán estaba completo en Dios antes del pecado y en él tenía su identidad. 1. Número 2, no tengas miedo de asumir el reto. A eso es que estamos llamados. Peor no va a ir si no lo hacemos. Y número 3, vamos a fallar, hemos fallado. El pecado está en nosotros, en nuestra carne, pero si tú has creído en Cristo para salvación, tú tienes gracia. Si tú has creído para salvación en la muerte y resurrección de Cristo, tú tienes el perdón del Señor y tú eres nueva criatura. O sea, tenemos esta capacidad, tenemos una nueva vida que podemos comenzar de nuevo, entregarla a Dios y asumir el reto, ser los hombres que Dios nos ha llamado. Y si estás escuchando esto y no eres cristiano, puede ser que tú te identifiques más con el alpha masculinity o el red pill, pero en el Señor Jesús hay salvación, en el Señor Jesús hay propósito, en el Señor Jesús tú tienes el perdón de tus pecados, vas a ser libre de la esclavitud del pecado, vas a tener una relación con el Padre que te va a permitir entonces asumir tu rol de la manera correcta. Así que si no eres cristiano, estás escuchando este podcast, ven a Cristo y encontrarás realmente tu propósito para tu vida, que es lo más importante. Así es. Amén. Mi estimado Gabo, muchísimas gracias por este episodio. En verdad, apreciamos mucho tu tiempo y que hayas compartido todo esto con nosotros. Te deseamos mucho éxito en esta nueva temporada de The Locker Room Talk Show. Sabemos que Dios tiene un propósito muy importante para ti, para tu vida y para este ministerio. Los amamos, los bendecimos y pues nos despedimos. Amigos, si ustedes han encontrado este podcast valor y ha sido bendición, les pedimos que nos compartan sus comentarios, que nos sigan, que se suscriban y que nos ayuden a correr la voz, que nos ayuden a distribuir este material a más hombres y que podamos juntos luchar la buena batalla, ir tras más hombres y formar un ejército de hombres que amamos a Dios y que queremos servirlo y que queremos amar a nuestras familias y que queremos honrarlo de esa manera. Así que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.